Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos un feliz día, muy buenos días, muy buenas tardes a todos desde el horario en que nos sigan viendo. El día de hoy continuamos nuestro recorrido por la antigüedad. Esta vez continuamos en la antigua Alejandría, la pequeña ciudad en donde todo ocurrió. Y esta vez tenemos un invitado muy pero muy especial como guía. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que el general Cayo Julius César. Cayo Julio César. Primera aclaración, Julio César no fue en propiedad de emperador de Roma. Llegó a ser legado, incluso concursó para el puesto de imperator, pero no gozó del puesto de emperador. Aún así dejó todos los cimientos preparados para el gran imperio romano y el surgimiento de lo que hoy en día conocemos como la cultura occidental. En esta ocasión contamos con uno de esos eventos que marcó la historia del inicio de Occidente y el inicio, por supuesto, del imperio romano como tal. El imperio romano no inicia en Roma, irónicamente inicia en Egipto. Y esta fue una de las batallas más decisivas que puso fin a la guerra civil y dio a Julio César como líder absoluto de los ejércitos y del pueblo romano, por supuesto. Nos encontramos hoy en nada más y nada menos que el puerto de Alejandría a contar la historia de el asedio de Alejandría. El día en que Julio César se ganó definitivamente el título de legado y líder de Roma. Bienvenido a El asedio de Alejandría. Ok, recordemos, estamos en la Alejandría de Egipto, que era gobernada por la dinastía ptolomeica. En este momento el faraón de Egipto es Ptolomeo XV, que actualmente está en una guerra civil con su hermana Cleopatra Ptolomeica. Mediante vamos pasando, les voy contando la historia de que cómo Julio César llegó aquí, llegó a Egipto luego de haber peleado por toda Europa, o bueno, por todo lo que quedaba de aquel entonces, lo que no era Europa todavía, era Galia en aquel entonces. Entre los escritos que se le atribuyen a Julio César se encuentran las descripciones del asedio de Alejandría, conocidos como la Guerra de las Galias, y los comentarios sobre la guerra civil. Estos textos contienen información sobre distintas campañas bélicas en Alejandría, África e Hispania. En ellos se relatan las actividades militares de César entre los años 58 y 45 antes de la era común. Aunque los escritos de César siguen considerándose una fuente de información esencial, cabe destacar que su perspectiva está limitada. Es necesario tomar otros documentos históricos en consideración para tener un mayor conocimiento de los hechos. Ok, este es uno de esos libros que todos deberíamos de leer en la vida, el comentario de la Guerra de las Galias, escrito por el puño y letra del emperador Julio César. Sí, dije emperador, aunque nunca lo fue en propiedad, pero realmente siempre se le reconoce culturalmente como el primer emperador de Roma, aunque no lo fue. Seguimos insistiendo en eso. Es un error que nos gusta cometer. Caeseris de Bullium Gallia. Comentarios sobre la Guerra de las Galias. En ella Julio César cuenta la conquista en solitario. Ojo a eso. En solitario solamente recibió, creo que 1 o 2 legiones como apoyo para la conquista de Galia. Tengamos presente de que Galia es el territorio que hoy en día ocupa Francia. Hoy en día llamamos Francia, en aquel entonces era conocido por los romanos como Galia o la Gran Galia. Por supuesto, el texto está escrito con el interés de Julio César, quizás por ello se comenta que el texto es limitado. Por supuesto, Julio César no era en propiedad historiador, pero esta es una característica muy esencial que en aquel entonces hay que mencionar y hay que marcar. A pesar de ser un soldado raso, en su primer momento, Julio César sabía leer y sabía escribir. Eso era un lujo que no muchos tenían en la antigüedad. Incluso algunos de los que seguramente estaban a su lado no supieran leer o escribir. En los textos sobre el asedio de Alejandría se describen los eventos de la guerra civil que precedieron al suceso y cómo César estuvo sitiado en el palacio de los Ptolomeos. Otros autores antiguos han dejado textos con información igualmente valiosa, a veces contradictoria.
El puerto de Alejandría, que fue de los puertos más importantes, bueno, el más importante del mundo en su momento, tanto en la era ptolomeica, en la era alejandrina, como para el Imperio Romano. Tengamos presente de que gran parte, si no toda la alimentación, toda la comida de Roma dependía enteramente de Egipto. El puerto principal que alimentaba a todo el imperio antes de la conquista de Galia, por supuesto, por parte de Julio César, era Egipto. Y aún así, Egipto continuó siendo el principal aportador de grano, trigo y alimentación general de todo el imperio. Aquí hay una vista general de lo que es el puerto de Alejandría. Curiosamente, Alejandría tenía un puerto pequeño a pesar de lo importante que era, y la ciudad no era tan grande como cabría imaginarse, pero era sumamente importante. Eso me recuerda a Barranquilla, irónico. Ahora, ¿cómo un general romano termina en tierra egipcia? Bueno, hay muchas maneras que se la puede decir, pero centrémonos en cómo Julio César llegó aquí. Eso es una larga historia. Luego de la conquista de Galia, a Julio César le declaran una guerra civil. Roma entra en guerra civil por culpa de Pompeyo Magno y por Julio César. Quienes fueron aliados en un primer momento terminan como enemigos y enfrentados por el control de Roma. Durante los eventos que dieron lugar al asedio de Alejandría, Cleopatra VII y su hermano se disputaron el control de Egipto. Potino, el regente de Ptolomeo XIII, ejercía una férrea influencia sobre el joven faraón, y Cleopatra se vio obligada a huir para ocultarse. Estos hechos fueron clave en la llegada de Pompeyo a Alejandría. Al perder la batalla contra César, en el año 48 antes de la era común, el general romano intentó buscar asilo en su aliado egipcio. Siguiendo el consejo de Potino, Ptolomeo XIII mandó asesinar a Pompeyo con la esperanza de ganarse el favor de César. Esta resultó ser una decisión muy poco afortunada. Ok, esto es uno de esos juegos de la historia donde la historia se comporta de una manera bastante graciosa, pero nada buena para sus participantes. Aquí en este cuadro, la muerte de Pompeyo. Pompeyo era apodado el Magno, el Magnífico, el Grande, Pompeyo el Grande, Pompeyo Magno. Pompeyo era quizá el general romano más poderoso y más famoso antes que la llegada de Julio César junto con Marcos Craso. Los tres se habían aliado para formar lo que hoy en día se conoce como el Triunviratum, o el Acuerdo de los Tres, que llevaría a Roma a tener un poder militar increíble. Era sin precedente en aquel momento. Luego de aquello, Pompeyo es apoyado para ser legado romano, que es el puesto de más poder en el Senado, el puesto con mayor poderío en el imperio, en lo que era la república, todavía no era un imperio, era la república romana todavía. Pompeyo es nombrado legado, pero con las diferencias con Julio César y Marcos Craso, ese triunviratum se termina disolviendo. Marcos Craso intenta expandir los territorios de Roma en Oriente y es asesinado, es muerto en batalla, y pierde un gran número de legiones, a pesar de ser uno de los hombres más ricos de Roma. Quedando Pompeyo y Julio César, únicamente los dos, para rivalizar quién se quedaba con el control y el poder de Roma, quién iba a dirigir el destino de Roma. Pompeyo declara una guerra civil contra Julio César, Roma entra en guerra civil, y a pesar de que el número de soldados de Pompeyo era superior al de Julio César, cuando éste regresa de Galia, Julio César logra derrotar en Grecia a Pompeyo. Irónicamente, quien le toca huir no es a Pompeyo quien ha sido derrotado, sino a Julio César. Julio César se exilia en Egipto. Curiosamente es dado prisionero por Ptolomeo XIII, me equivoqué al inicio, Ptolomeo XIII, de la dinastía de los alejandrinos o de los griegos. Egipto tenía un destino más o menos similar al de Grecia, al de Roma en ese momento, que también estaba en una guerra civil de los dos hermanos, los dos herederos a la corona de Faraón, eran la ya famosa faraona Cleopatra VII y su hermano Ptolomeo.
Una guerra que llevó unas buenas décadas, aun cuando los dos no tenían ni 20 años. Ok, como aquí vemos, por supuesto, Ptolomeo XIII ejecuta a Pompeyo. Pompeyo, que había sido el gran estratega, el gran militar, el gran líder, es asesinado por un niño de apenas 16 años. Posiblemente. No sabemos cómo los egipcios calculaban exactamente sus años, pero sabemos que Ptolomeo era muchísimo menor que el general romano. Aún así, este se las arregla para ejecutarlo, arrancarle la cabeza y presentarle la cabeza en una caja a Julio César. Y así muere uno de los hombres más poderosos y famosos de Roma. Pompeyo Magno es asesinado y Julio César es dado como prisionero de los faraones en Egipto. La cabeza de Pompeyo se presentó ante César a su llegada a Alejandría. La contemplación de un romano asesinado por los egipcios no le sentó demasiado bien. César dejó claro su disgusto, ordenó el regreso de Cleopatra e hizo que los hermanos resolvieran sus diferencias y asumieran el reinado de Egipto juntos, de acuerdo con la voluntad de su padre. Ni Potino ni Ptolomeo XIII estaban dispuestos a acceder a esta demanda. Potino cometió el peor agravio posible al conspirar en secreto en contra del líder romano y ordenó llamar al general egipcio Aquilas para que acudiera con su ejército de 20.000 hombres. Mientras Potino conspiraba contra César, Cleopatra hizo una jugada arriesgada. César no estaba complacido con la muerte de Pompeyo. Por supuesto, Pompeyo había sido su amigo, o bueno, digamos no su amigo, su aliado durante muchísimos años. Ambos lucharon juntos en la guerra contra los esclavos liberados por Espartaco. Los dos habían luchado por toda Italia, pelearon en la guerra púnica juntos incluso. Tengamos presente de que Julio César fue soldado raso, de soldado raso a emperador, una de las carreras militares más sorprendentes de todos los tiempos. Como les venía contando, cuando Pompeyo es asesinado por Ptolomeo, César estaba totalmente disgustado. Por supuesto, Pompeyo era una de las figuras más poderosas del mundo en aquel entonces y era asesinado por el líder de una provincia romana. Eso enviaría un mensaje terrible a la capital, donde el que era el gran líder romano podía ser asesinado por uno cualquiera. Por supuesto, esto no sentó bien a César e hizo que su alianza con Ptolomeo XIII se diluyera completamente con apenas haberse formado. Julio César elige entonces aliarse, en este caso, no con Ptolomeo, sino que curiosamente se alía con la persona quizás menos favorecida de la antigüedad, una mujer. Ok, continuamos. Durante la guerra de las Galias, Julio César, que combatió con un número reducido de legiones, no combatió con todo el ejército romano, combatió con apenas unos cuantos, quizás unas 5 legiones eran de su interés completo, pero eran soldados increíblemente amaestrados para la guerra, tanto así que ganaron en Galia y tuvieron la oportunidad de vencer en la guerra civil, que no es poca cosa. El ejército de Pompeyo superaba al ejército de César quizás de 1 a 5, inclusive de 1 a 10 hombres, y aún así César se arregló para derrotar a Pompeyo en batalla. Y eso no es nada. En la Galia Julio César logró cosas que hoy en día serían marcadas como algo épico, tanto por parte de la historia como por parte de una estrategia militar. Julio César, curiosamente, en la conquista de la Galia, hizo pasar hambre a sus enemigos, al mismo tiempo que hizo pasar hambre a sus propios soldados. La conquista duró años, pero duraron meses totalmente famélicos. Sus soldados estaban hambrientos, pero los del enemigo estaban aún más hambrientos que el ejército romano. La estrategia de César de la tierra abrasada, que fue una estrategia que continuó replicando Roma una y otra vez,
en el dominio del norte de Europa, hizo pasar hambre a todos los soldados enemigos, de tal manera de que llegaron a estar tan hambrientos que combatir era un problema. Llegar a la guerra con un ejército hambriento no garantizaba nada. De tal manera que César tuvo en todo momento una ventaja durante la conquista de la Galia, y esa conquista la logró gracias al suministro de alimentos. Hay muchas versiones del encuentro que se produjo entre César y Cleopatra. Según una de ellas, Cleopatra se coló sola en el palacio por la noche. Otras fuentes afirman que la acompañaba uno de sus aliados, quien la introdujo envuelta en una alfombra. Aunque todavía se debaten las circunstancias de este decisivo encuentro, se sabe que la reunión se produjo y que Cleopatra consiguió el favor de César. El revés de los acontecimientos fue demoledor para Potino y Ptolomeo XIII. Bueno, este es de los encuentros más épicos de la historia. Dos de las figuras más poderosas del mundo se encuentran en un mismo lugar: Julio César y Cleopatra Ptolomeica. Por supuesto, esto es casi que mítico, es casi que una historia fantástica, en la que Cleopatra llega al palacio ante César envuelta en una sábana. Eso es bastante épico, posiblemente sea mentira, pero es de esas mentiras que tiene la historia que le agrega mucha genialidad, mucha fantasía. De hecho, Shakespeare tiene una novela justamente sobre esta relación. Ahí es donde se cuenta de que Julio César quedó enamorado completamente de Cleopatra. Posiblemente Cleopatra tendría 17 o 18 años. César era un hombre ya de 30 o 40 quizá. Detalles de la historia, chicos, que hay que saber. Pero pasara lo que pasara, la alianza con Ptolomeo quedó condenada. Cleopatra sería nombrada faraona de Egipto y reinaría reinaría, de hecho tendría Julio César la importancia de tener un aliado tan poderoso como Egipto de su parte. Es decir, nuevamente Julio César se aprovecha de el suministro de alimento para lograr su poder, tal cual como hizo en la Galia. Si tú controlas el alimento en una zona, controlas esa zona, pues ya tienes el control de la tierra, sin necesidad de controlar la tierra en propiedad, solo controlando el alimento. Por supuesto, el control de alimento era importante. ¿Cómo controlar el alimento? Fácil. Bueno, fácil no era, pero los romanos se ingeniaron una manera de hacerlo, y es a través de los caminos. Si controlas el camino, controlas el suministro de alimentos. Y eso le dio a César el control de Egipto, el control de Galia, y posteriormente la importancia que juega su papel como figura histórica. Estando Cleopatra presente, César actuó de mediador entre los hermanos con la esperanza de llegar a una solución pacífica. La calma no duró mucho tiempo. Durante un banquete que celebraba la reconciliación, hubo un intento de asesinar a César. El propio Barbero del líder romano fue quien frustró el ataque. Al descubrirse que Potino, el regente del rey, había sido el organizador del ataque, César ordenó ejecutarlo y puso al joven rey bajo vigilancia. Bueno, aquí está uno de esos intentos de asesinato fallidos que por fortuna no llegaron a feliz término. Ptolomeo, por supuesto, sabía que había derrotado políticamente a su propia hermana, pero derrotar políticamente a César era imposible. César tenía el favor del pueblo romano, pues había conquistado Galia, había ganado la guerra civil y por tanto tenía el favor del pueblo romano. Así que derrotar políticamente a César era imposible. Así que si no puedes, pues la idea era asesinar a César, a la figura. Ptolomeo falla y nuevamente
la injerencia en la política egipcia de César logra que Cleopatra gane puntos con él. Por supuesto, como lo mencionaron hace un momentico, César sugirió una gobernanza mutua de los dos hermanos sobre Egipto. Por supuesto, César ya sabía los resultados de tener dos reyes o dos emperadores en Roma. Tengamos presente de que Roma es fundada por dos hermanos, Rómulo y Remo, quienes fundan la ciudad de Roma. Posteriormente ellos crearían toda esa aura mítica que recubre la fundación del imperio. Estas escenas son míticas. De esto hay... Bueno, Shakespeare le dedicó una obra completa y Elizabeth Taylor hizo una presentación de Cleopatra memorable que hoy en día sigue siendo la envidia de todas las actrices estadounidenses, ¿qué digo? Del mundo. De hecho, es considerada incluso una de las mejores películas de todos los tiempos, Cleopatra. Ok, con César en Egipto, tienen las tres personas más poderosas de la antigüedad juntas en un mismo lugar. Esa es la fórmula correcta para un desastre. Ese desastre, por supuesto, se llama el asedio de Alejandría. César, atrapado en el palacio con apenas 4.000 soldados y sabiendo que la llegada del ejército enemigo era inminente, pidió ayuda a Siria, Rodas y Cilicia. Ordenó a sus hombres cavar una zanja alrededor del palacio y construir un muro hacia el puerto. Esto garantizaría un acceso seguro al mar. El general egipcio Aquilas llegó con sus 20.000 soldados, dando comienzo a la batalla de Alejandría. Ok, aquí está una de esas batallas que forjaron la historia, el asedio de Alejandría. Por supuesto, César era bien famoso, había liberado a los griegos, bueno, no liberado, había combatido en Grecia y había ganado, que era lo importante, era lo que realmente le importaba. Se había hecho con importantes aliados, como lo es Siria, Rodas y Cilicia, que poseían ejércitos muy importantes, ejércitos con alta experiencia y soldados muy bien entrenados. Rodas había sido un aliado de Roma toda la vida, junto con Aquilas, quien era aliado de César, incluso lo ayudó a combatir a Pompeyo en tierras griegas y tenía un ejército de nada más y nada menos de 20.000 soldados. La idea de la defensa de Alejandría, porque fue una estrategia de defensa, lo que hizo César era acercar a Alejandría y luego quemar ese cerco con los enemigos ahí. Esa era su estrategia. Dejar que los enemigos se acerquen a tu defensa para luego destruir la defensa junto con tus enemigos. Esa fue su estrategia en la conquista de Galia. Durante la conquista de Galia, César construyó un cerco que encerró a todos sus soldados en una misma región. De tal manera de que César jugaba a la defensiva. Así que jugó a la me atacan o yo no los voy a atacar, pero de aquí no me sacan. Fue un poco la estrategia de César. El detalle era como los ejércitos galos tenían que atacar la región, entonces tenían que atravesar una serie de trampas que los romanos ya habían puesto. Entonces, por supuesto, perdían un gran número de hombres y ni siquiera se habían acercado al cerco romano todavía. Eso facilitó que los romanos, el ejército de Julio César, administrara la comida, mientras que los galos tenían que gastar en alimentación de enfermos, heridos, muertos, en fin. Entonces la estrategia de César era jugar a la defensiva y destruir la defensa al mismo tiempo que destruyes a tu enemigo. Estamos presentes de que aunque Julio César era prisionero de los faraones de Egipto, pues técnicamente era el prisionero de Cleopatra y su hermano, aún así contaba con 4.000 hombres de su confianza, 4.000 soldados que habían luchado con él en Galia, en Grecia, en Italia, habían ganado la guerra civil. Así que enfrentarse a un ejército de 4.000 soldados bien experimentados con el mejor general que tenía el mundo en aquel momento, había que pensárselo dos veces. Quizás por eso ninguno de los dos se atrevió directamente a atacar a Julio César. Debido a su inferioridad numérica, César no podía arriesgarse a combatir todavía.
En nombre de Ptolomeo, envió embajadores a negociar una tregua con Aquilas. Aquilas sabía que las órdenes no procedían del joven rey y, enfurecido por el arresto del faraón, mandó ejecutar a los mensajeros. Con César confinado en el palacio, el general egipcio sitió la ciudad. Durante varios días y varias noches se produjeron continuas escaramuzas en las calles de Alejandría. Aunque les superaban en número, los hombres de César contuvieron al enemigo. La siguiente acción de Aquilas fue intentar apoderarse de la flota romana anclada en el puerto. Por supuesto, si no puedes derrotar al enemigo, por lo menos hazle tanto daño que no pueda atacarte. Esa fue la idea de Plotino y la idea, por supuesto, de Aquilas. La idea no prosperó muy bien. De hecho, la idea fue genial. Si no puedes derrotar al enemigo en la calle, no pudieron derrotar a los soldados de César, que solo eran 4.000, y ellos tenían un ejército de 20.000 hombres contra 4.000. Había que pensárselo 2 veces para combatir a Julio César en campo abierto, y mucho menos en una guerra urbana. Así que la idea de quemar la flota pasaba a ser la mejor idea para combatir a alguien que no fue derrotado. Por supuesto, la ciudad de Alejandría tendría que haber estado en un caos, unas semanas terribles, porque ya se sabía la escaramuza, la batalla que iba a haber entre 2 ejércitos, una especie de guerra civil, por fin una guerra civil abierta, no solamente entre los soldados de Cleopatra y los soldados de su hermano, sino una guerra abierta entre generales griegos. Por supuesto, ya en este punto Ptolomeo había perdido totalmente el favor de César, e incluso los mismos egipcios se habían puesto en su contra, por lo que ya Ptolomeo solamente quedaba con su nombre. Ya no era nadie políticamente fuerte, no era significativo. Aún así solamente le quedaba combatir con sus mercenarios griegos. Para ello planeó entonces la quema de la flota romana que estaba anclada en el puerto. Una parte estaba en el puerto. Por supuesto, como ya les había explicado, la flota romana, que de hecho no era tan poderosa como su ejército de tierra, pero había que tener las importaciones de grano de Egipto hacia Roma, había que mantener eso, y quemarlo hubiera supuesto un golpe terriblemente duro para la sociedad de Italia. La Roma que ya estaba en Italia, estaba ya construida, eso hubiera supuesto un golpe más duro en la historia de Roma, sin necesidad de ser un golpe propiamente militar. El palacio ofrecía protección, pero perder el puerto implicaba perder la ayuda y los suministros. César sabía que debía defender la flota. Pese a que consiguió recuperar el control del embarcadero junto a sus tropas, mantenerlo era una tarea imposible. César ordenó prender fuego a las naves. Como no podía regresar de nuevo al palacio, puso rumbo hacia el faro de Alejandría. Y aquí es cuando Julio se suma a la batalla. Nada como un general que luche a tu lado. Por supuesto, ese también es algo de lo importante, ¿no? Julio César no era el general que se quedaba en su oficina allá dirigiendo o se quedaba en lo más lejos del campo de batalla. No, Julio César combatía con sus hombres codo a codo, espada con espada, de hombro a hombro, de hombre a hombre. Por supuesto, como César era prisionero del palacio, él decidió unirse a sus soldados. ¿Para qué? Para dirigir la quema de las naves de Alejandría. Por supuesto, y si era mejor defender el astillero para reconstruir lo que quedara que permitirse la destrucción del puerto totalmente. Así que Julio César se ideó el plan de quemar un cierto número de naves bloqueando el acceso, 1, al puerto de Alejandría, a la bahía, y 2, destruyendo tanto la defensa del enemigo como su propia defensa y de paso destruyendo la flota enemiga. Recordemos que esta flota enemiga constaba de más de casi 20.000 soldados de asalto que iban a llegar a Alejandría. Por supuesto, ya los soldados de César tenían semanas combatiendo contra los hombres de Ptolomeo, pero enfrentarse a una fuerza gruesa de más de 10.000 soldados como refuerzos, había que pensárselo 2 veces ahora sí.
a pesar de que el ejército de César no fue derrotado en las calles de Alejandría. Pero defender el puerto era más difícil. Ahí está el faro. Ese faro marcó la diferencia. Porque el faro supone una defensa natural marítima de las dos entradas al puerto. El que controlaba el faro, sin importar el número de hombres que tuviera, controlaba el puerto. Esa fue la estrategia de Julio. Las tropas de César combatieron contra las egipcias y lograron abrirse paso hasta la isla donde se encontraba el faro. Y allí se refugiaron. Desde aquí nada les bloqueaba el acceso a alta mar, y César pudo enviar mensajes a sus aliados pidiendo más refuerzos y suministros. El fortín de la isla también le permitía controlar el acceso al puerto con las cadenas que los egipcios empleaban para abrir o cerrar el paso a Alejandría. Aquí está la entrada. De hecho, son dos entradas. La entrada al puerto de Alejandría. Aquí se ve más grande de lo que incluso quizás es. Aquí abajo existía una cadena que podía impedir o no el paso al puerto. La cadena se levantaba y todos los barcos que estaban ahí quedaban encallados. Así que la idea de César era que si los enemigos quedaban afuera y encerrados en sus barcos, podría quemarlos. Y más todavía si quedaban atrapados justo en la puerta del puerto. Una vez allí, podía quemar tanto a barco como a todos los soldados enemigos que asaltarían Alejandría. La cronología de los eventos de la guerra de Alejandría sigue siendo imprecisa. Las versiones no se ponen de acuerdo acerca de cuándo se produjo el incendio de la Gran Biblioteca o incluso si llegó a arder. Según una versión, durante el combate se incendiaron el muelle y los almacenes, y el fuego se extendió luego a la biblioteca. Otras fuentes indican que al hacerse aquilas con el puerto, César tuvo que abandonar la protección de palacio para defender sus naves. En medio del combate, las naves se incendiaron y la destrucción se propagó hasta la biblioteca. Bueno, esta es una de esas cosas míticas que tiene la Biblioteca de Alejandría que no se sabe si son reales o parte de ellas o otra parte es mentira. A mí me gusta creer que a los historiadores, o no solo los historiadores, a los que cuentan historias de alguna manera adornan a la misma historia porque los seres humanos amamos las historias. Amamos inventarlas y amamos modificarlas. Esta es una de ellas. Hay dos versiones. Una que cuenta que la quema de la Biblioteca de Alejandría fue significativa, es decir, gran parte de la biblioteca se incendió, se destruyeron varios pergaminos, se perdió mucho conocimiento, y otra versión que dice que, sí, hubo un incendio a causa de la batalla, pero solamente se quemaron unidades muy pequeñas que eran parte de la biblioteca, no eran en esencia la Biblioteca de Alejandría, sino que al estar cerca del puerto, algunos almacenes sufrieron quemas, fueron destruidos por la batalla. De estas dos versiones jamás sabremos cuál es la verdadera. Ahí es donde entra cada uno. Cada uno puede rodar la historia tal cual le guste. ¿Cuál será su versión favorita? Su versión favorita siempre será cuál será la mejor contada. Pero la historia tiene esa unidad. La única cosa que diferencia a los seres humanos del resto de los animales es que los seres humanos aman sus historias. En cualquier caso, la Gran Biblioteca no se destruyó completamente. Los expertos señalan que estaba demasiado lejos del puerto y por las referencias de textos muy posteriores se deduce que quedó intacta. En los almacenes del puerto se encontraban algunos manuscritos en espera de ser exportados, y es más probable que fueran estos los que se destruyeran y no la Gran Biblioteca. Por supuesto, la Gran Biblioteca de Alejandría no sufrió daños significativos. Aquí está la Gran Biblioteca de Alejandría, este gran pedazo que tenemos aquí. Pero la batalla se libró del otro lado de la ciudad, ¿no? Este es el puerto. La idea de Ptolomeo era que sus tropas entraran por este lugar y asaltaran Alejandría desde el puerto. Por supuesto, dejando escaso espacio a la defensa de la ciudad.
Así que Julio César se hizo no con la ciudad, sino con la entrada a la ciudad. Esa fue su gran estrategia. La destrucción de la biblioteca pudo deberse a diversos incendios a lo largo de los años. Su final probablemente llegó cerca del siglo IV, cuando el emperador cristiano Teodosio I ordenó el cierre de todos los templos paganos. Aunque muchos documentos pudieron ser trasladados y salvados, se desconoce qué conocimientos se perdieron. Bueno, este es un detalle histórico que entraré a reflexionar un poco después. Hace parte de la temática de la batalla de Alejandría. Aunque esté documentado que Aquilas estaba al mando durante la batalla contra César, parece que la hermana de Cleopatra, apoyada por su hermano, lo asesinó para poner en su lugar a su aliado Ganímedes. Ganímedes demostró ser un buen estratega del bando egipcio. Fue idea suya bloquear el acceso al puerto y dejar a César atrapado en el palacio. Aquilas estaba en el mando durante la batalla contra César. Parece que la hermana de Cleopatra, ayudada por su hermano, lo asesinó para poner en su lugar a su aliado Ganímedes. Ok, esa es de esas traiciones que no te esperas en el campo de batalla. En tiempos de Ptolomeo I, se habían excavado canales en Alejandría para abastecerla de agua potable. Ganímedes mandó a sus hombres que se encargaran de ellos. Tras aprovisionarse de agua, ordenó que vertieran agua salada en los canales y cisternas que llevaban al campamento de César. Por supuesto, uno de los controles principales de la ciudad de Alejandría eran sus canales de agua. Por supuesto, no podía suministrar de agua salada a la ciudad, tenía que ser de agua dulce. Así que se idearon una manera de hacerlo. Allá al fondo podemos ver 2 de las 3 pirámides de Egipto que en otro momento estaremos visitando. Muy bien, amigos, y hasta aquí este capítulo del asedio de la ciudad de Alejandría. No se olviden seguirnos en nuestro canal. Por favor, suscríbanse y denle like para más videos y más información sobre el pasado en la antigüedad. Y por supuesto, ya estaremos continuando con nuestra historia antigua en Egipto de parte del emperador Julio César. No siendo más, nos vemos y hasta la próxima.